se abre la sesión. Lo primero, ¿hay cuenta, señora secretaria? No, presidenta, no hay cuenta. Y lo primero que vamos a hacer entonces es votar la nueva presidencia. La nueva presidencia. Yo, la senadora Proboste ha llegado, sí, para hacer cambio de silla. Bueno, acabamos de abrir la sesión. Sí, qué bueno, sí, la noticia. A los objetos personales, la verdad es que había una capa que para nosotros estaba llena de significado, porque se la habían regalado a los médicos de la asistencia pública, que la usan cuando hace esos tours largos. El año 64, lo usaba siempre, entonces era como demasiado personal. Su carnet militante del año 33, imagínate. Y lo encontraron todo. ¿Y dónde lo encontraron? Bueno, los computadores no. Al final unos allanamientos por allá, por la Pincoya, qué sé yo, pero la cosa ¿Y es que estaban bien tenidos? impecable. Pues hicieron toda una red, bueno, detuvieron dos personas, hicieron toda una red para evitar la comercialización, porque lo que querían era obviamente venderlo ahí, y lograron hacerlo, así que fue maravilloso. Así que de verdad que ando así el día. Sí, yo lo vi en la mañana, me acordé de ti, qué bueno. Sí, emocionada. Bueno, usted, senadora, tiene que pasar a ocupar esta. Así que yo solicito que podamos consagrar la elección de la senadora Allende como presidenta de esta comisión del año 2019. Muy bien, por unanimidad asume la senadora Allende. Usted se lleva los suyos. Yo los míos. Yo lo primero que quiero decir, agradecer por supuesto la confianza, pero con enorme placer quiero entregarle, la campana a nuestra presidenta hasta hace unos minutos. La verdad es que Nani lleva muchos años a cargo de esto, ha sido pero fundadora, se puede decir, de esta comisión, una de las creadoras de esta comisión, y llevó magistralmente durante todos estos años y el periodo que nos ha tocado a nosotros compartir, así que con mucho agrado, gusto, le entregamos esta campaña de reconocimiento. Yo le pido a todos los miembros que se acerquen para la foto, por favor, y entregarle esta campana. Gracias. El Guido, cuando me la entregó a mí en Medio Ambiente, dijo que no era de plata, pero yo entendía que era de plata. Yo no sé si esos son los comentarios típicos del Guido. El Guido dijo que no era de plata, pero en todo caso, muy merecida, si no parece, pero muy merecida, porque de verdad el trabajo que hizo siempre Nani fue muy riguroso y muy bien llevado, muy bien conducido, y sobre todo lo importante que logramos que la sala entendiera la importancia de esta comisión. Y de hecho creo que nuestra próxima tarea tiene que ser declararla permanente, porque no es solamente recursos hídricos, sino que es todo lo que va asociado, digamos, la escasez hídrica, cambio climático, todo lo que conlleva. Entonces yo creo que ese tiene que ser nuestro primer gran acuerdo, de seguir empujando para que esto se transforme en una comisión permanente, si ustedes están de acuerdo, para seguir en eso. Y muy bien, y reiterar todas las felicitaciones a nuestra expresidenta, y qué bueno que la tengo aquí a mi lado para que me sople cuando pueda estar olvidada. Recuerden que yo estuve más de un mes ausente, así que me anduve perdiendo algunos capítulos. Muy bien, dicho eso, secretaria, estamos listos. Entiendo que tenemos que votar las indicaciones, ¿no es Sí, así? presidenta, hay que iniciar la discusión en particular del proyecto de ley sobre el uso de agua de mar para desalinización. En este momento se está entregando un comparado en que en la cuarta columna se consigna las propuestas del profesor Cristian Rojas, que pueden servir como material para a lo mejor hacer alguna modificación. O sea que la cuarta columna son las propuestas del profesor. Del profesor. Cristian Rojas. Lo vamos a poner, sería bueno. Ay, le colocamos. Perdón, ¿podría ser tan amable? No tengo la fuerza. Es que está muy apretado. Está muy apretado, exacto. Entonces sería bueno que todos se pusieran o estuvieran al tanto de que
estamos hablando... Hoy, perdón, había una carpeta... está acá. Perdona, Nani. Disculpa. Gracias. Las propuestas del profesor Cristian Rojas. Así es, presidenta. Muy bien, nos vamos... Sí, cómo no. Senadora. Oiga, quería solicitar si usted y el resto de los senadores los tiene a bien, ver la posibilidad de si hubiera otro horario para la comisión. Tengo un problema porque el senador Letelier asumió la presidencia de la Comisión de Gobierno y me cambió el horario y lo pusieron en este mismo horario. No tenían ellos otra posibilidad. Entonces, buscar, si fuera posible, indagar si hubiera alguna posibilidad, si no, veré qué hago, pero por lo menos ver si existe alguna posibilidad en establecer otro horario. Lo agradecería a la comisión. Muy bien, lo vamos a Sé que es encomendar. complicado. A ver, es bien complicado en general. ¿Y cuándo funcionaba Gobierno Interior? Los miércoles de 12 a 2. ¿Y por qué la cambia el senador Letelier si siempre habían funcionado a esa hora? Pero dijo que no podía y los otros senadores... Yo le sugeriría, lástima que todo el apoyo de los otros senadores, porque yo sugiero siempre, cuando una comisión tradicionalmente ha usado un horario, y eso ha sido por años compartido así, que se mantenga, porque es muy difícil empezar a adecuarlo. Nosotros tuvimos ese problema en la Comisión de Medio Ambiente y al final transamos que se mantenía en su horario habitual los martes, pero se agregó una sesión extra que además nos interesaba mucho para avanzar los lunes. Pero fue una larga discusión porque en un momento dado uno tiene que hacer prevalecer lo que ha sido el uso, llamémoslo así, tradicional, porque uno se acomoda a su horario. Cuando uno escoge una comisión, que fue lo que yo en su momento alegaba, uno sabe que tiene tal o cual horario, que viene ese mismo horario desde hace muchos años. Excepcionalmente se cambia. Entonces, la verdad es que no me parece muy bien lo que hizo el senador Letelier, porque en general genera un problema de coordinación, porque los senadores y senadoras naturalmente tienen diversas comisiones y ya estaban habituados. Bueno, vamos a hacer buscar, no es fácil, porque obviamente, por ejemplo, para mí más tarde imposible, la senadora Proboste tiene educación, yo tengo medio ambiente. Yo no tengo problema los miércoles, pero los dos colegas sé que tienen. Miércoles más temprano tendría que ser. Yo de 9 a 10 de la mañana, yo tengo pesca a las 10:30. ¿Miércoles? Sí, De nuevo ya tenemos educación a las 10. Que imposible, de 9 a 10 es muy corto. Y está ocupada incluso los miércoles en la tarde, que es mala hora, porque hasta también nos pasó que nos cambiaron zona extrema y territorio especial y coincide con mujer y equidad de género, entonces es un problema, exactamente el mismo horario. Veamos más adelante, de acuerdo. Ya. Secretaria, por favor. Presidenta, entonces en la primera página del comparado está el texto aprobado en general por el Senado, artículo primero, al que se le formularon 6 indicaciones. 3 indicaciones son para reemplazarlo en su totalidad y el resto son para hacer modificaciones limitadas a incisos. La primera indicación es la número 1 de la senadora Ebensperger, que propone reemplazar el artículo primero por el siguiente. A la soberanía del Estado de Chile están sometidas las aguas terrestres, aguas interiores y mar territorial, así como sus derechos de soberanía y jurisdicción en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, de acuerdo a las normas de derecho internacional y la ley. Los derechos de cualquier naturaleza sobre estos, constituidos en favor de particulares, se encuentran amparados de la misma forma y con iguales prerrogativas que el derecho de propiedad. Presidenta, ¿sigo leyendo las 2 siguientes que también son para reemplazarlo o vamos viendo una por una? ¿Sigo? A ver, ¿ustedes quieren veamos una por una o son similares? ¿Se puede ver? Entonces veamos la siguiente. Ya. El senador Galilea también propone sustituir el artículo primero por el siguiente. El agua del mar adyacente es un bien nacional de uso público. Se otorgará a los particulares el derecho de uso y del aprovechamiento de ellas en las condiciones que establezca la ley. El derecho de aprovechamiento del agua de mar es un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas, siempre que se cumplan los requisitos legales establecidos. El derecho de aprovechamiento de agua de mar puede ser consuntivo y no consuntivo.
el agua será aprovechada por los titulares de la concesión marítima exclusivamente en la cantidad y con la finalidad que fueron requeridos. El titular de la concesión marítima deberá restituir a uno o más acuíferos cualquier exceso en las condiciones adecuadas para no producir daño al medio ambiente. Y la tercera indicación que propone reemplazar entero el artículo primero es de la senadora Muñoz y dice: en conformidad a lo dispuesto en los artículos 589, 593 y 595 del Código Civil, todas las aguas son bienes nacionales de uso público y pertenecen a la nación toda, incluyendo aquellas que se encuentran en el mar adyacente al territorio nacional. Cualquier persona podrá solicitar una concesión marítima en conformidad a lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley número 340 de 1960 del Ministerio de Hacienda y demás disposiciones complementarias con el propósito de extraer agua de mar, desalinizarla e impulsarla hacia centros de distribución o consumo. Se entenderá que la concesión que se autorice para instalar una planta desalinizadora incluye la autorización para extraer agua de mar, desalinizarla, distribuirla y aprovecharla en la medida que así se solicite por el plazo y las cantidades que para este efecto se determine. La pérdida de salinidad producida por el ingenio humano no provoca la desnaturalización del agua de mar y su carácter de bien nacional de uso público, pero los titulares de la concesión marítima podrán aprovechar las aguas resultantes en la cantidad y con la finalidad que fueron autorizadas sin requerir de otra concesión. Podrán también aprovechar las aguas de descarte en la medida que su aprovechamiento no implique intrusión salina en acuíferos o corrientes de agua natural. Sin perjuicio de lo expuesto en el inciso anterior, el titular de una concesión marítima de desalinización para fines productivos de carácter industrial, minero u otros, siempre podrá aprovechar o compartir estas aguas para fines de agua potable y saneamiento sin necesidad de que el decreto de autorización así lo disponga. Esas son las tres indicaciones que reemplazan el artículo primero aprobado en general. Perdón, leímos la de la senadora Svensberger, senador Galilea. También alcanzamos a leer la indicación 2A. Que la indicación 2A. Bien, vamos a ir una por una entonces para poder... ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? Senadora Proboste. Presidenta, en la cuarta columna del comparado, que quiero públicamente agradecer también a la Secretaría el trabajo, porque se consolidan las propuestas que nos comentó el profesor la semana pasada, pero varias de ellas son muy buenas, pero son inadmisibles. Particularmente si uno, a la luz de la discusión del artículo primero, en donde se señala en que todas las aguas de mar o marítimos son bienes nacionales de uso público, su planificación, investigación, protección y administración corresponde al Ministerio de Defensa Nacional a través de la subsecretaría correspondiente, a través de la cual deberán ejercerse las potestades de ordenación, inspección y sanción de conformidad a la ley. Entonces, evidentemente nosotros no tenemos iniciativa para poder indicarle una nueva función al Ministerio de Defensa, pero me gustaría un poco recabar qué es lo que vamos a hacer, porque efectivamente es una indicación que aporta mucho al proyecto de ley, o vamos a presentárselo al Ejecutivo. ¿Cuál podría ser la idea en esta discusión? Bueno, efectivamente, sí, senadora. Presidenta, yo concuerdo con la senadora Proboste. Yo creo que sería interesante escuchar al Ejecutivo sobre la propuesta del profesor Rojas en algunos casos, a ver si eventualmente existiera la posibilidad o no de un patrocinio, o al menos en algunos de los articulados. Yo en general no estoy de acuerdo en todo lo que él señaló, pero en una gran medida de ello creo que es una buena propuesta y podría ayudarnos a unar posiciones en esta materia. Sí, yo tengo una duda que quisiera plantearle a la Secretaría, porque efectivamente
todos nosotros escuchamos al profesor Rojas, algunos aportes eran bien interesantes, pero tiene razón la senadora Proboste que aquí nosotros no la podríamos, en el caso que estuviésemos de acuerdo hipotéticamente, no podríamos asumirla porque obviamente no tenemos indicaciones atribuciones para aquello. Por otro lado, hay que decir las cosas, la verdad el Ejecutivo no ha sido muy presente, yo creo que no tiene mucho interés en meterse en este proyecto porque no hemos visto para nada al Ejecutivo asistiendo a esta discusión. Entonces yo no sé si tiene sentido insistir al Ejecutivo o invitarlos para una próxima sesión. Yo creo que correspondería invitarlo a una próxima sesión y ahí vemos efectivamente el Ejecutivo si va a asistir o no. ¿Les parece? ¿Tomamos el acuerdo a lo menos de invitarlo? Sí. Pero esto no quita que mi propuesta es que sigamos avanzando, obviamente, porque es lo que corresponde ahora a la discusión en particular. ¿Estamos? Senadora Proboste. Sobre el punto, me parece perfecto lo que plantea. Lo único que si nosotros como comisión le remitimos esta indicación, por ejemplo, particularmente al Ministerio de Defensa, que pudiéramos tomar el compromiso de reabrir la discusión posteriormente para ver si volvemos a incorporar este artículo, me parece. Sí, se puede abrir un plazo. Eso se puede hacer, nuevamente. Se puede volver a abrir otro plazo de indicación. ¿Habría acuerdo para eso entonces? Senadora Muñoz. Sí, Presidenta, entiendo yo el aporte que ha hecho el profesor Rojas, de gran importancia. Sin embargo, lo siento que va por un carril distinto al proyecto. Aquí en el artículo primero tiene relación porque entregamos facultades a un órgano del Estado de quien se va a hacer cargo de todos estos procedimientos, planificación, investigación, etcétera. Sería en ese punto una consulta particular al Ejecutivo. Yo recuerdo que ya estuvo acá la señora Mariana Concha, que es la directora de concesiones, creo. Estuvo el año pasado, o directora general de Obras Públicas. Se hizo presente y ha estado el Ejecutivo en varias oportunidades. Entonces yo lo que propondría es que, por cierto, tomar en consideración la propuesta del profesor Rojas, pero en mi opinión, salvo este artículo primero, que tiene vínculo y relación con el artículo del proyecto de ley, la moción, en los otros temas va por un carril procedimental, en el sentido de entregar una serie de elementos a través de la ley que hacen nítida, yo creo muy efectivamente, la forma como se entrega la concesión para las plantas desaladoras. Entonces yo iría mirando qué artículos tienen pertinencia con el proyecto de ley, porque si no nos vamos a meter en un segundo proyecto, ¿no? Y personalmente creo, y lleva tanto tiempo esta moción, es importante que la evacuemos en su trámite en particular y, por cierto, y considerando algunos elementos como el artículo primero en relación a la propuesta del profesor. Yo avanzaría en el debate del artículo primero, que ya es complejo entre nosotros por las indicaciones presentadas, y, como se ha propuesto acá, en consulta al Ministerio de Defensa, a quien sea pertinente, en la propuesta que ha hecho el profesor en relación al artículo primero, básicamente las atribuciones que entrega al Ministerio de Defensa en los procedimientos de planificación, investigación, etcétera, en relación a las plantas. Pero yo iría al artículo primero, con el resguardo de esa consulta al Ministerio de Defensa o a quien sea pertinente, iría al artículo primero las diferencias que tenemos en las tres indicaciones que se han presentado. Sí, o sea, efectivamente la senadora Muñoz tiene, dos elementos. Uno, la cuarta columna, que la Secretaría ha hecho un buen trabajo ponerla, tiene un efecto ilustrativo y para ver si efectivamente podemos recoger algunas cosas, incluso en el caso con consulta, obviamente, el Ejecutivo, que ya acordamos invitarlo. Pero lo que nos corresponde hoy día en la sesión es ver nuestras indicaciones, que son las que estaban presentadas oportunamente y que son las que corresponden. Así que yo me iría por seguir y, naturalmente, si leyendo la cuarta columna hay interés de incorporar algo, hay mayoría o unanimidad de incorporar algo, por supuesto lo incorporamos, y aquellas que nos parece que no son de facultad nuestra, podemos hacer las consultas pertinentes si fuera el caso, o eventualmente, como señaló también la senadora Proboste, más adelante se puede volver a abrir plazo de indicación, así que en eso no hay problema. Entonces yo sugiero que se lea, por supuesto, la cuarta columna en el sentido si hay interés o no de incorporar algo o hacer la consulta pertinente para la siguiente sesión cuando venga el Ejecutivo, pero propongo ahora que nos concentremos en estas tres indicaciones. Ofrezco la palabra.
Vamos a ir una por una, si les parece. Partamos entonces de la senadora Ebensperger. La ponemos en votación, si quieren se lee de nuevo o la tienen ya todas ahí en al frente, digamos, a la mano, como para poder eso. La presidenta pone en votación la primera indicación, que es de la senadora Ebensperger, primera página del comparado. Senador Castro. A mí me gusta más la el senador Galilea. Sí, por eso yo, Estamos votando una por una. Usted vota en contra. Senadora Ebensperger. Apruebo. Senadora Proboste. Senadora Muñoz. Sí, yo voy a fundamentar ese secretario porque rechazo. En realidad, el párrafo final de la indicación de la senadora Ebensperger señala que los derechos de cualquier naturaleza sobre estos constituidos en favor de particulares se encuentran amparados de la misma forma y con iguales prerrogativas que el derecho de propiedad. Entonces ahí yo siento que hay una contradicción entre declarar el agua de mar como bien nacional de uso público con este concepto de derecho de propiedad. Por eso voy a rechazar, señora secretaria. Presidenta. En contra, también similar, tengo la impresión que efectivamente en este artículo lo que hace es, o la forma en que está redactado, sobre todo el inciso final, es que lo que hace termina finalmente realzando una suerte de privatización de las aguas o se contradice como con el bien nacional de uso público. Así que en contra. Resultado de la votación. La indicación 1 es rechazada por 4 votos en contra y 1 a favor. La segunda indicación es la que formuló el senador Galilea, en que propone sustituir también el artículo primero. Ya se dio lectura y está consignado en las páginas 1 y 2 del comparado. Se ofrece la palabra Senador Galilea. para la votación. Presidenta. Sí, senadora Muñoz. Esta es una indicación que creo que va en una línea similar a la propuesta por el proyecto de ley. Sin embargo, aparece el concepto de derecho de aprovechamiento del agua de mar, de constituir un derecho de aprovechamiento. Y en ese sentido, yo creo que se abre un debate, dado que acá lo único que el proyecto pretende, bastante simplemente, es generar un estatuto jurídico del agua de mar, así como que es un bien nacional de uso público y que se entrega bajo el sistema actual de concesiones. Entonces, señalar que se constituye, que es un bien nacional de uso público, que se constituye como derecho de aprovechamiento, iría en una línea distinta, dado que tendríamos que entrar a discutir cuál es la figura, cuál es la forma, cuál es el estatuto jurídico de ese derecho de aprovechamiento. Y eso un poco va en la línea de lo que propone el profesor, ¿no? Entonces eso tendríamos que entrar a discutir si lo incorporamos acá o lo dejamos tal cual es la idea original del proyecto, solo definir un estatuto jurídico del agua de mar en su estado natural, que es un bien nacional de uso público, el proceso después de desalación, que no pierde la naturaleza de bien nacional de uso público, que yo creo que ahí hay un tema también en controversia, pero entregado bajo la forma actual del sistema de concesiones. Esto incorpora el sistema de derecho de aprovechamiento que también está dentro, habría que buscar cuáles son las propuestas del profesor en ese sentido y definir si se incorpora o no se incorpora acá. Eso es, presidente. Muy bien. Senadora. Gracias, presidenta. Yo en términos generales estaría de acuerdo con esta indicación, pero en lo que he planteado en las otras en las otras sesiones y que difiero acá con la mayoría de los senadores presentes, para mí el agua desalada no puede ser bien nacional de uso público, a diferencia como sí lo son las aguas de mar. Por lo tanto, en el inciso segundo, cuando se habla que el derecho a aprovechamiento de agua consiste en el uso y goce de ella, yo ahí estoy mucho más con la teoría o con la proposición del profesor Rojas, que señala que tiene la facultad de uso, goce y disposición, porque desde mi punto de vista, al no ser un bien nacional de uso público y al cambiar su naturaleza, el agua, una vez que es desalada, es un producto nuevo cuya propiedad corresponde a quien la desaló en virtud de la concesión que le ha otorgado el Estado. Eso, presidenta, gracias.
Muy bien, yo no sé si, estando presente el senador Galilea, quiere decir algo respecto a su propia indicación, antes de que sea votada. Gracias, presidenta. Lo que yo he buscado con esta indicación es de alguna manera armonizar dos cosas. Uno, el cómo se otorga efectivamente un derecho para aprovechar el agua de mar, que no sea simplemente llegar y sacar, y para eso suena razonable acogerlo ya que es un bien nacional de uso público, el mar adyacente, al igual como son las aguas continentales, el agua dulce, decir, bueno, ocupemos básicamente la misma forma, cosa que todo esto converse dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Y porque además, yo siempre lo he manifestado en sala y también acá, tengo un problema conceptual con declarar el agua desalinizada como un bien nacional de uso público, porque tal como se conversó con algunos de los profesores que vino para acá, al final, ¿qué significa en la práctica eso? Porque puede ser una declaración que tenga alguna relevancia práctica o puede ser una declaración vacía. Uno de los profesores, creo que era de la Universidad de Valparaíso, ya no me acuerdo muy bien, decía, lo que pasa es que al declararla que es bien nacional de uso público, uno aumenta, por así decirlo, la potestad o la tuición del Estado sobre esa agua. Y por lo tanto, haría más fácil, en teoría, hacer lo máximo que puede hacer el Estado en un bien nacional de uso público, que está entregado en concesión, que es expropiarla. Pero ahí nos topamos con un problema que muy, no sé qué palabra usar, pero es muy raro en este caso pensar así. Porque si alguien que tiene derecho a usar el agua de mar para desalarlo, le dicen, te voy a expropiar, por muy buena consideración, te voy a expropiar el agua desalada, tal como yo dije en ese momento, el señor lo único que va a hacer es poner la maquinita en off. Y por lo tanto, ese bien que teóricamente se iba a expropiar, no se va a expropiar nunca porque simplemente se deja de producir. Entonces entramos, y yo lo dije acá en la comisión, en la práctica si uno quisiera aumentar la tuición del Estado sobre esto, nunca va a expropiar el agua desalada, porque el agua desalada como se produce, simplemente la empresa que está desalando va a dejar de producir y por lo tanto el ejercicio es perfectamente inútil. Lo que sí podría ser útil, llegado al caso, es expropiar la planta desalinizadora. Porque ahí, bueno, el Estado toma control sobre la planta desalinizadora para usarlo, pero ahí ya estamos hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con el proyecto. O eventualmente quitar la concesión para procesar agua de mar porque no se está usando para los fines que se dijo, pero eso es distinto. Entonces a mí me parece bastante más lógico y creo que perfectamente mi indicación se puede armonizar muy bien con la del profesor Rojas, que la estuve leyendo ahora en la mañana nomás, porque conversa con nuestro sistema de aguas. Yo leí la indicación de la Sonara Muñoz y que efectivamente termina siendo bastante parecida, simplemente le agrega este párrafo de decir que quitarle la sal al agua no significa que pierda su naturaleza de agua de mar. Bueno, de bien nacional, y por lo tanto de bien nacional de uso público. Pero la verdad la cosa es que siempre estamos frente a un problema práctico. ¿Qué sacamos con decir eso si es que llegado el momento de aplicar lo máximo que puede hacer el Estado en una cuestión como esta, que es decir, páseme esa agua en la práctica no existe porque se deja de producir. Entonces la tuición del Estado siempre va a ser sobre el agua del mar, así como es la del agua dulce. Pero lo otro sería equivalente a decir a la compañía Manantial, que pesca el agua dulce, que podría de hecho también ser agua salada, ojo, Manantial podría pescar esa agua de mar o de pozo, aplicarle todos los sistemas de purificación, de superpurificación, producir agua pura y decirle a Manantial, yo te puedo expropiar tu agua. Sería una cosa bien curiosa. O que a
embotelladora andina uno dijera, tu agua mineral te la voy a quitar porque, en fin, se entra finalmente en un raciocinio que me parece que no tiene mucho sentido. Entonces a mí me parece que lo lógico es regular el uso del agua del mar hasta el punto en que ella se transforma. Porque si no, lo que vale para el agua desalada vale para el agua mineral de la embotelladora andina, vale para el agua purificada de manantial, vale para cualquier tipo de agua que uno en la práctica produzca en base al proceso de agua de mar. Ese es mi problema fundamental con esa otra redacción. Eso, presidente. Muy bien. Senadora Muñoz, tiene la palabra. Sí, señora presidenta, creo que ese es el tema bien de fondo y nos trae al debate que hay hoy día sobre el Código de Agua. Porque cuando el Estado entrega a un particular una concesión, el agua nunca deja de ser del Estado. El agua es un bien nacional público y le entrega una concesión y el privado tiene un dominio sobre esa concesión y pasa a ser un titular. Pero en cualquier momento el Estado puede quitar esa concesión. ¿Ah? Entonces ese es el gran debate que tenemos hoy día, que el agua se concibe en la Constitución de la República, ¿cierto?, como un bien privado, una propiedad privada, que en la medida que le entregan la concesión, incluso el debate sobre el nombre, el debate de la reforma al Código, cuando se le entrega la concesión para del derecho a aprovechamiento de agua, porque es un derecho de aprovechar, una concesión que el Estado de Chile le entrega a un particular. ¿Y qué pasa a hacer? Nosotros en el debate que tuvimos en esta misma comisión, la persona que recibe esa concesión pasa a ser, en nuestra propuesta, titular y no dueño de la concesión. Y ahí no es un tema de sutileza de formalidad de concepto, es un tema muy de fondo acerca de cuál es el procedimiento que entra a regir una vez que el Estado entrega a un privado, a un particular, una concesión sobre un bien nacional de uso público que él, por cierto, va a aprovechar, lo va a meter en una botella, lo va a vender como aguas andinas, en este caso va a desalar agua, va a hacer todo el procedimiento, pero en cualquier momento el Estado puede, en ese momento, pedir, retrotraerse y decir, mire, este bien es mío, es de todos los chilenos y chilenas. O sea, vale decir que cuando un bien es un bien nacional de uso público, el agua de mar y el agua que se desala producto de la incorporación de tecnología en el procedimiento, sigue siendo un bien nacional de uso público no susceptible de apropiación por privado. Ese es el tema. Entonces, yo nunca voy a ser propietaria del agua del que desalé, porque esa agua se me entregó en concesión, en un derecho de aprovechamiento. Y por eso yo tengo tanta, cuidado con que entremos en el debate del derecho a aprovechamiento, porque a la base de eso está la concesión, qué tipo de concesión y de qué forma el agua de mar, que es un bien nacional de uso público, se va transformando, ¿cierto?, en una propiedad privada, como lo sucede con el agua terrestre. Entonces, por eso es la razón, señora presidenta, que yo creo que además de aquello, están sobre esta agua desalada, vamos a poder siempre, en la medida que sigue siendo bien nacional de uso público, que la desalación no le quita naturaleza de bien nacional de uso público, también el Estado va a poder establecer todo un procedimiento regulatorio, porque si no pierde la potestad, como la pierde hoy día, sobre los derechos de agua terrestre, que en definitiva nos ha costado mucho establecer que sean temporales, dicen no, porque son míos, al final son dueños del agua terrestre, a quien se les entrega en concesión un derecho a aprovechamiento de agua terrestre. Entonces ahí tenemos un debate que yo no quisiera, y es por eso la idea central de esta propuesta, que se reproduzca con una fuente que va a ser una fuente importante de suministro de agua en un escenario de creciente escasez como la desalación de agua, que se repita la misma situación que el agua terrestre. Y ahí no es sutileza de cómo se constituye el derecho a aprovechamiento, creo que es muy importante cuál es el dominio de ese bien y cuál, ¿cierto?, es la potestad del Estado sobre ese bien que se va a entregar en concesión a un titular, no a un dueño, y que, por cierto, que en todo el proceso ese bien no es susceptible que se privatice y que el Estado va a tener, por cierto, facultades regulatorias sobre aquello. Ese es el tema de fondo de la indicación que yo presenté, Presidenta, y es la diferencia que tenemos con el senador Galilea. Claro, la intervención de la senadora Muñoz nos ha aclarado bastante bien las miradas diferentes. De ahí
la diferencia con la tercera indicación que presenta la senadora Muñoz, que yo comparto porque tiene un tema bien de fondo. Solamente quisiera puntualizar lo siguiente. Cuando se entrega en concesión, efectivamente se entrega en concesión y se le entrega entonces el derecho al uso, al goce y este derecho de aprovechamiento que lamentablemente se ha ido deformando, efectivamente, que aparece ser como titular absoluto, y es lo que ha ocurrido hasta el día de hoy, digamos, y establecido en el Código de Agua de tal manera que incluso esos derechos, bueno, son heredables, vendibles, comercializables, etcétera, etcétera, etcétera. La reforma del Código de Agua que hemos pretendido hacer es darle una temporalidad que antes no la tenía y de alguna manera asociada a un proyecto, a un fin determinado, para que no sea indiscriminado. Y eso ha generado, como es bien sabido, una tremenda discusión y un lobby gigantesco, sobre todo a la Sociedad Nacional de Agricultura, que no ha trepidado, digamos, en calificar de una verdadera expropiación justamente de sus derechos, de su propiedad, porque siempre se omite el que sea un bien nacional de uso público. Eso queda como rezagado, se olvida, y aquí aparecen propietarios del agua, olvidándose el origen, digamos, que se entregan estos derechos. Entonces, lo que yo comparto es que es complicado que se repita la misma fórmula que hoy día tenemos, el problema que tenemos con el Código de Agua. Naturalmente, la reforma del Código de Agua no pretende tocar los derechos ya entregados, porque sabemos que eso hoy día sería extremadamente complejo, a pesar que legítimamente a lo mejor uno podría cuestionarse la forma en que fueron entregados y el ejercicio que se está haciendo de ellos. Pero independientemente de aquello, es para los nuevos derechos, que apenas son un 10% de las aguas existentes. Pero no podemos dejar de omitir, porque esta comisión lo ha vivido, porque además se hizo público, porque se hicieron incluso manifestaciones muy masivas, entiendo incluso que en su región, senador en el Maule o en la región de O'Higgins, una medialuna repleta de gente y un presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, digamos, muy vehementemente diciendo que se les quiere expropiar, que se quiere hoy día quitar algo entregado, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros, efectivamente, es un tema bien de fondo cómo abordamos esto, en un contexto donde entendemos que si bien tiene ya un cierto número de años, pero no era una tecnología que se usara hace muchos años atrás y que hoy día nosotros tenemos que ser muy cuidadosos para establecer el modelo y el procedimiento y lo que significa, efectivamente, el que se entregue una concesión y que esa persona hace entonces lo que sabemos que produce, un agua desalada que tiene determinados fines. Entonces, yo también comparto con la senadora Muñoz, me estoy adelantando para fundamentar mi voto, yo también comparto con la senadora Muñoz que de alguna manera, si bien es más cuidadosa la reacción, e incluso, que le reconozco al senador Galilea, que por lo menos dice que será aprovechada exclusivamente en la cantidad y con la finalidad que fueron requeridos, que es importante porque eso no ocurre con lo que estamos comparando, digamos, en el Código de Agua, que efectivamente hacen lo que quieran y no siempre incluso con los fines que supuestamente. Ahora, el que el Estado, en definitiva, es un bien público, siendo un bien nacional de uso público, tampoco significa que pueda hacerlo de cualquier manera. Incluso lo que acaba de mencionar el senador Muñoz, hay causales, hay procedimientos, e incluso en las expropiaciones que puede hacer el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, evidentemente que hay una serie de regulaciones, aparte de la indemnización, si es necesaria una carretera, en fin, o lo que se vaya a hacer, hay una serie de regulaciones y procedimientos que van desde la indemnización a otra serie de instancias donde se respeta el debido proceso, digamos, para la persona que en su momento va a ser expropiada. Entonces tampoco se trata que el Estado simplemente irrumpe y diga, esta planta es mía y yo la expropio. En teoría, o sea, es el propietario por siendo un bien nacional de uso público, pero obviamente que en un Estado de Derecho como el nuestro tiene regulaciones, tiene normas, tiene causales, e incluso en la reforma que hicimos al Código de Agua, ustedes se recordarán que discutimos ampliamente, cuáles son las razones por las cuales podía eventualmente caducar, que era no inscripción o no pago de patente después de un plazo muy extenso. Así todo fue muy cuestionado, pero nosotros lo aprobamos con la convicción de que efectivamente el Estado tiene derecho, sobre todo en un mercado donde hay especulación del agua y donde es un bien cada día más escaso, tiene perfecto derecho a establecer sus regulaciones y con mayor razón tiene derecho a decir, mire, si este señor ni siquiera
quiere inscribirlas y por supuesto no quiere pagar patente. ¿Para qué las tiene? Ni siquiera las está usando, las tiene porque va a especular en un cierto momento y sabe que probablemente pueda venir un proyecto minero, en fin, y las va a vender a los precios además que ya conocemos que se dan en el mercado. Entonces, esto es como viene el tema de fondo, efectivamente, y esta es la razón por la cual yo también voy a votar en contra de esa indicación, entendiendo que es más cuidadosa en el sentido de no excederse, pero tiene esta connotación, digamos, que yo creo que al final se asemeja mucho a lo que está ocurriendo con el modelo de las aguas que están reguladas por el Código de Agua, digamos, las aguas no de mar, por decirlo así. ¿Alguien más me pide la palabra? Bueno, senador Galilea y senador Castro, por favor. Presidenta, si aquí en su exposición yo creo que se detecta cuál es el punto. Si es que por alguna razón el Estado quisiera recuperar su titularidad, que en realidad no ha perdido nunca, sobre un bien nacional de uso público, ¿a dónde tiene que apuntar en un caso como este? Sí. Tiene que apuntar a la extracción de agua de mar, porque la otra agua, simplemente frente a una disyuntiva de precariedad del derecho, simplemente va a dejar de existir. Por lo tanto, a mí me parece mucho más lógico abundar en decir, bueno, bajo qué circunstancias, porque no es que llegar y quitar, bajo qué circunstancias y condiciones el Estado recupera algo que nunca dejó de ser de él, como era el agua de mar adyacente. Y aquí hay varias posibilidades. Hace algunos años atrás ya se legisló, por ejemplo, todas las aguas que no se usan tienen que pagar un derecho que va creciendo, una especie de multa por no uso, que hace que finalmente los que no usan el agua, esto se ve particularmente en los derechos no consultivos, sea un pésimo, entre comillas, negocio tener agua simplemente para especular. En el fondo elimina la especulación. Y ya hemos visto cómo el año pasado, el año antepasado, la cantidad de derechos de agua que se devolvieron al Estado de Chile ha sido enorme. Es decir, eso funcionó. Si nos vamos al mar, para no ocupar siempre el caso de la agricultura, vámonos al caso de las concesiones marítimas. Las concesiones marítimas también tienen una sanción por no uso. De hecho, hoy ese es un problema, porque resulta que se modificó las condiciones de uso de las concesiones marítimas para los peces. Desde el punto de vista biológico, se llegaron a ciertos acuerdos de decir, ¿saben qué? Tales zonas tienen que tener periodos de no uso para que no contaminen más de la cuenta. En fin, todo un proceso biológico. Y dijeron, bueno, pero aquí tenemos un problema, que por razones biológicas no vamos a ocupar una concesión marítima y eso nos va a hacer entrar en causal de caducación de la concesión marítima. Entonces, modifiquemos también la legislación de concesiones para que en razón del buen uso del recurso mar, no terminamos perdiendo las concesiones porque finalmente la industria acuícola necesita ciertas certezas jurídicas. Entonces, acá donde yo creo que hay que apuntar es bajo qué condiciones y qué circunstancias el Estado puede decirle a una persona, usted ya no siga usando el agua de mar, porque al no usar el agua de mar, el agua desalinizada es un producto completamente secundario. Entonces, me parece mucho más hábil, si se puede usar esa palabra, decir el no uso, que la cantidad para la que se modificó ya sea porque finalmente sacó mucho menos o porque sacó más. En fin, pero apuntar siempre al agua del mar, porque el otro es un subproducto. Si uno recupera la titularidad, si el Estado por alguna razón le dice a una persona, jurídica o no jurídica, usted ya no puede sacar más esta agua de mar en este derecho que se le concedió para usar algo que era mío, bien nacional de uso público, no me importa tanto si la palabra dice propietario o titular, la verdad es que no va por ahí porque finalmente igual tienen que darse las condiciones de certeza jurídica para que exista la inversión en plantas desalinizadoras. Si apuntamos ahí, yo creo que lo vamos a estar haciendo muy bien y yo no dejaría pasar la oportunidad, Presidenta, de quizás darle una vuelta más a cómo llegar a esto, porque quizás a través de esta ley podemos ir iluminando lo que pasa con las concesiones marítimas en el tema de la salmonicultura o todos los otros pescados que se puedan criar y eventualmente también dar un zafe a esta legítima discusión de lo que está ocurriendo con las aguas continentales. Pero en este caso, lo lógico me parece a mí es apuntar siempre al agua de mar. Si lo otro va a existir o no existir, dependiendo de
qué es lo que hacemos como Estado respecto de las aguas del mar adyacentes. Ese es mi comentario, Presidenta. Muy bien. Ofrezco la palabra, senador Castro. Presidenta, solicitado. hay una diferencia muy grande de lo que significa un agua continental a un agua de mar. La diferencia es clara. El agua de mar es un bien nacional de uso público con su condición de agua salada. Y ahí no hay nada que hacer. Pero para poder transformar esta agua de mar hay un proceso, hay una industrialización, hay una inversión. Sale esta agua de mar, que es un bien nacional de uso público, y obviamente que pasa este proceso y termina siendo un agua que le pertenece a una persona, su uso, su goce. Porque si no es así, ninguna inversión va a poder realizarse para poder hacer este tratamiento. Si bien es cierto, uno puede colocarle impuestos, puede colocarle royalty, el valor que quiera a esa concesión, que también está regulada. Que la diferencia que hay con la otra agua, que es el agua que viene de los afluentes, de los ríos, de los lagos, esa agua es un bien nacional de uso público y termina siendo siempre un bien nacional de uso público. Porque lo que se hace ahí, el código de agua y todo lo que está ya hoy día escrito, la persona, el dueño de la tierra, hace uso de esa agua para su producción. Pero si hay poca agua, por el hecho que esa agua no tiene ningún proceso industrializado, el Estado perfectamente podría decir, mira, vamos a dejar de producir porque esa agua la necesitamos para el consumo humano. Y nadie va a poder decir absolutamente nada porque no hay ningún proceso industrial. En cambio, en el agua de mar sí hay un proceso industrial. Y esa es la gran diferencia. Entonces, aquí estamos mezclando dos formas de poder llegar a un producto que es el agua desalinizada. Y nosotros en este proyecto de ley que estamos trabajando debemos enfocarnos a decir, oye, el agua desalinizada, después que pasa este proceso, tiene que ser tiene que tener la libertad del uso y el goce de quien hace esa inversión. Que le podemos poner impuestos, le podemos poner impuestos. Esa es otra cosa. Pero el resultado de esto, tiene que haber alguien que tiene que hacer el uso y el goce. Y esa es la gran diferencia. Por eso yo me gusta la redacción que tiene este artículo. Y por esa es la razón que no me gusta la redacción que tiene la redacción de la senadora Muñoz. Eso presenta. Muy bien. ¿Alguien más para fundamentar el voto? Que estamos en votación. Bueno, hagamos la votación. No sé si alguien quiere intervenir en este momento, si no, procedemos a votar. ¿Me permite, presidente? Por supuesto. Yo creo que en la conversación se instalan como incertidumbres para aquellas personas que arriesgan un capital, un privado, que arriesga cierta energía, capital, seguridad, etcétera, arriesga, el empresario arriesga, y que aquí como que se instala incertidumbre que si la concesión que se entrega es un bien nacional de uso público y además de aquello el producto resultante de la desalación es también un bien nacional de uso público, es como que desincentiva la inversión. Y yo quiero descartar aquello porque en realidad hoy día agricultores, mineros, generadores eléctricos, ¿cierto? Reciben una concesión que le da una titularidad sobre el dominio de esa concesión y acto seguido invierten. O sea, hoy día nosotros vemos grandes inversiones en el sector agrícola, en el sector minero, y no por eso, entendiendo que esta es una concesión sobre un bien nacional de uso público, se desincentiva la inversión. O sea, yo creo que eso habría que descartarlo del debate. No creo que sea un elemento que vaya a ahuyentar a los privados de producir, o sea, de instalar, de construir y gestionar plantas desaladoras. Hace algunos días atrás escuchamos la experiencia israelita, donde es mucho más drástico, ¿no? O sea, el Estado de Israel lo que hace, invierte, una empresa privada produce agua de sal, desalada, y que hace posteriormente el Estado de Israel le compra todo el agua, ¿no? Y pasa a ser estatal, ¿no? Y el propio Estado hace el negocio con el agua, ¿no? Ese es un poco el tema, ¿no? Entonces, lo que yo creo que es importante es sacar esa incertidumbre de que una
entender que el agua en todo su proceso, de tanto de extracción como del producto desalado, va a ser un bien nacional de uso público, no desincentiva, ¿ya? Entonces yo creo que podríamos, como señala el senador Galilea, conversar un poco, porque el tema es cómo se constituye el derecho a aprovechamiento. Por eso que yo no lo instalo en la indicación que yo sustituyo en mi propio primer artículo, porque en realidad creo que hay que resolver el estatuto jurídico primeramente del agua de mar y el agua desalada. Ese es el debate que tenemos y yo creo que su indicación apunta a elementos que perfectamente bien podríamos incorporar y fusionar en las indicaciones, pero darnos una vuelta sobre este tema. Creo que no polarizarnos. A ver, sí, senador, yo iba a proponer eso. Si están de acuerdo, démonos hasta la siguiente sesión este artículo, esta indicación, digamos, de este artículo, porque efectivamente puede que conversando encontremos los puntos que podemos estar de acuerdo. En otros, obviamente, a lo mejor no vamos a estar de acuerdo, pero yo dejaría pendiente la indicación del senador Galilea. ¿Les parece? Por ahora, pendiente. Ahora, también la siguiente, bueno, entonces la senadora Muñoz también la vamos a dejar pendiente, obviamente. Entonces, para conversar, pendiente para conversar, por supuesto. Y está también la del senador Castro. Yo no sé si la quieren revisar ahora o también va a quedar pendiente, aunque es distinta. Propongo revisarla ahora porque es diferente a la conversación que tienen senadores Galilea y Muñoz. Retira la suya, mejor. Entonces queda retirada y entonces queda pendiente la del senador Galilea y la senadora Muñoz. Muy bien, seguimos. Presidenta, entonces también hay una indicación de la senadora Ebensperger para suprimir el inciso segundo que se aprobó en general, pero eso yo creo que también hay que... pendiente. También queda pendiente. Están comunicadas, sí. Ya. Luego, sí, en la página 5 hay una propuesta de la senadora Ebensperger para agregar un artículo nuevo. No sé si también lo dejamos pendiente o quieren... Yo creo que también está... Usted, pero la dejamos pendiente entonces, sujeto a lo que... Todavía. Correcto. A ver, sí. No sé, yo creo que va a una línea Distinta, porque ella propone aquí el tema de que el titular de la concesión marítima es es dueño propietario del agua de mar. Entonces, el debate con el senador Galilea va en otro... Es distinto, del derecho a aprovechamiento, no el ser dueño. Entonces, efectivamente es diferente. En ese plano, yo creo que, le voy a dar la palabra, por supuesto, pero para mí es diferente. No está dentro de la conversación que quedó pendiente. Senadora. Sí, yo entiendo eso, Presidenta, pero en el fondo, dependiendo de la redacción de la indicación a que se llegue eventualmente a un acuerdo, yo la podría retirar si estoy de acuerdo con esa indicación. Por eso le solicito que la deje pendiente. Muy independiente que va en un sentido distinto, eso yo lo entiendo. Muy bien, estamos de acuerdo en la diferencia que tenemos. Ok, de acuerdo. Entonces la vamos a dejar pendiente, ¿ya? Creo que es más razonable y así todos podemos. Seguimos. Entonces, ahora habría que entrar a estudiar el artículo segundo, que fue aprobado en general, y al que se le formularon 4 indicaciones. El artículo segundo, aprobado en general, establece la existencia de una estrategia nacional de desalinización. La senadora Muñoz presentó la indicación 5A para reemplazar este artículo segundo por el siguiente. Existirá una estrategia nacional de desalinización, la cual tendrá por objeto definir las prioridades para el uso del agua de mar, entre las que destacarán el consumo humano, doméstico y el saneamiento. Procurar la eficiencia de su tratamiento y aprovechamiento, el uso armónico y sustentable del borde costero, evitar daños ambientales, recuperar acuíferos sobreexplotados, coordinar los esfuerzos públicos y privados que apunten hacia dichos objetivos, elaborar planes vinculantes y participativos, elaborar y actualizar un inventario categorizado de plantas desalinizadoras según ubicación, tecnología y otros componentes, establecer una mesa técnica para discutir las tecnologías disponibles
disponibles, el rendimiento energético y sus implicancias, generar incentivos para la innovación y desarrollo tecnológico, considerar, en el caso del aprovechamiento para fines productivos, compensaciones de agua desalada para pequeñas comunidades costeras con déficit de agua para consumo humano. Y por último, considerar flexibilizar criterios de rentabilidad social por parte del Ministerio de Desarrollo Social para financiar proyectos de desalinización de aguas. La senadora Ebensperger propone modificaciones que son específicas al artículo 2 aprobado en general. La primera es sustituir la expresión recuperar acuífero por y recuperar acuíferos. La senadora Ebensperger también propone eliminar un texto que dice a través de su relleno y la sustitución de derechos de aprovechamiento que recaigan sobre ellos y minimizar los costos de este recurso tanto para el consumo domiciliario como productivo. Eso propone eliminarlo del texto aprobado en general. Y el senador Bianchi propone agregar un inciso nuevo. La referida estrategia será definida a partir de un proceso participativo que incorpore consulta a las comunidades y entidades que tengan un interés afectado realizado en cada región del país que tenga acceso al litoral. Perfecto. Vamos a ir una por una porque en algunos casos son materias diferentes. Partamos entonces. ¿Podríamos leer la del profesor Rojas? Ah, muy bien. El profesor Rojas propone lo siguiente: existirá una estrategia nacional de desalinización que tendrá por objeto la determinación de las orientaciones y prioridades para el uso del agua de mar y la instalación de plantas con dicho objetivo, procurando su utilización preferente para el consumo humano, doméstico y el saneamiento. El uso eficiente, armónico y sustentable del borde costero, evitar daños ambientales, recuperar acuíferos terrestres sobreexplotados a través de su relleno y la sustitución de derechos de aprovechamiento que recaigan sobre ellos, y minimizar los costos de este recurso tanto para el consumo domiciliario como productivo. Se ocupará asimismo de coordinar los esfuerzos públicos y privados que apunten hacia dichos objetivos. Esta estrategia debe ser desarrollada de la manera más participativa posible por el Poder Ejecutivo, por periodos quinquenales y constituirá un documento oficial que servirá de guía para todas las acciones estatales y privadas. Bien, ofrezco la palabra a senadora Muñoz. Sí, es autora de la indicación. Sí. Presidenta, después del debate en general que tuvimos de este proyecto acá en la comisión, es que redefiní el artículo 2 y lo hicimos mucho más explícito, dadas las observaciones que se hizo parte del Ejecutivo, organizaciones que estuvieron presentes acá en la comisión. Y yo valoro la propuesta del profesor Rojas, que en definitiva es muy similar. Es muy similar. Es muy similar. Y yo valoro mucho la propuesta del senador Bianchi, que creo que habría que incorporarla. También, que hay que incorporarla, sí, porque abre la participación. Sí. Bueno, yo defiendo mi propuesta con esa. Sí. Sí, también. Sí, pero yo voy a mantener la votación por mi indicación, por supuesto. Por supuesto. Senador Castro, ¿usted está pidiendo la palabra? Su micrófono, perdón, su micrófono. Me parece que la reacción del profesor Rojas la encuentro bastante buena y recoge todas las indicaciones que hace la senadora Muñoz. Le encuentro que queda más amplia y creo que es una muy buena indicación. No me gusta mucho la de la senadora Muñoz en unas partes que dice establecer una mesa técnica para discutir las tecnologías disponibles, el rendimiento energético y sus aplicaciones. No tiene ningún sentido armar una mesa técnica si quien debe preocuparse de ser eficiente es quien hace la inversión. Y aparece otro punto acá que no me gusta, que dice las compensaciones de aguas desaladas para pequeñas comunidades costeras con déficit de agua para consumo humano. Eso significa de que le estaríamos aplicando nosotros a una concesión, un adicional que puede ser, llamemos, muy alto como costo para que lo asuma esa concesión y va a desincentivar la inversión. Entonces, el profesor Rojas es más amplio y creo que tiene una muy buena redacción.
No fundamenta la votación. Bien, yo creo que estamos en votación, o yo pongo en votar, porque las observaciones están fundamentando de alguna manera, ya sea para aprobar o para rechazar. No sé si, senador Castro, como vamos a iniciar la votación y siempre partimos de ese lado hacia acá, desea ampliar su fundamento de voto o con lo que ya ha manifestado o quiere agregar algo más, ningún problema. Ojo, el micrófono, perdón. Yo rechazo la indicación de la senadora Muñoz y aprobaría la indicación del profesor Rojas. Bien. Sigue la votación. Sí. Sí, a ver, senador, aunque estamos en la votación. Una pequeña... No sé, que al final me parece que están todas bien orientadas, para ser honesto. Pero lo que echo de menos en este artículo 2, tanto en el texto aprobado en general, por las indicaciones y la propuesta de él, es que no tiene sujeto activo. Es decir, ¿quién diablo tiene que desarrollar la estrategia? ¿Va a ser el Ministerio de Defensa? ¿Va a ser el Ministerio de... ¿Quién? Entonces, yo creo que debiéramos darle una pequeña conversación a eso para complementar, sea cual sea la opción que tomemos, que me parecen todas bien válidas, pero tiene que haber finalmente un órgano público el que tiene que hacer esto, y ahí vamos a requerir, tal como hizo mención hace algún rato la senadora Proboste, una indicación del Ejecutivo, porque le vamos a estar dando o si no va a ser inadmisible. Exacto. Entonces, yo creo que tendríamos que, va a parecer medio, conversar este punto, dejarlo pendiente y hablar con el Ejecutivo para que patrocine esto. Ya, le voy a dar la palabra a la senadora Muñoz, que parece que tiene algo más. El tema es que no podemos reglamentariamente pronunciarnos sobre una propuesta de un profesor universitario porque él no tiene facultad de presentar indicaciones. No es que lo estoy diciendo para él, no a usted, se lo estoy diciendo a la comisión. Que no, o sea, nosotros tendríamos que suscribir, por ejemplo, si el senador Castro está de acuerdo con esta, tendría que él suscribirla. Ese es el tema. Y lo otro que ha planteado el senador Galilea, presidente, creo que quedó pendiente en el artículo 1, y así lo hicimos ver, la propuesta que hizo, que tendríamos que suscribirla nosotros, del profesor Rojas, en el artículo 1 que él propone, la inciso 2, donde otorga facultad al Ministerio de Defensa para todo este procedimiento. Entonces, a la medida que nosotros obtengamos un patrocinio del Ejecutivo, ahí podría entrar el órgano rector. O sea, como el artículo 1 quedó pendiente, porque tenemos una conversación y además de aquello, una consulta al Ministerio de Defensa, ahí se quedaría resuelto quién es el órgano rector, porque nosotros no tenemos facultad en una indicación ni en un proyecto de decir, mire, será el Ministerio de Defensa. Eso, presidente. Sí, efectivamente. Bueno, no sé. Bueno, bienes nacionales. Entonces, por ejemplo, que se hace cargo de la zonificación, así que en ese sentido parece más razonable, pero eso está por verse. Yo no sé, de todas maneras, si continuamos entonces, estamos en proceso de votación, entendiendo que hay que, digamos, dejar un corchete, por llamarlo así, al tema de... ¿Corchete se dice? Sí. Es que... sí. Es que a veces me surge la duda si es mexicano o chileno, pero en fin. El corchete es mexicano. Es mexicano, allá. Entonces... ¿Se reabra el debate en algún momento? Sí. Yo propongo continuar, no sé si los demás se van a pronunciar, pero efectivamente el tema de quién, que señalaba con bastante razón el senador Galilea, queda claro que, y de acuerdo incluso a lo que había señalado el profesor consultado, obviamente él habla del Ministerio de Defensa, eso es discutible, pero claramente hay una autoridad. Incluso hay una cierta ambigüedad porque dice desarrollada de la manera más participativa por el Poder Ejecutivo. Es muy ambiguo. Eso a mí me parece que es completamente no específico. Yo creo que eso sí está pendiente dentro de lo que él señala. Así que yo sugiero entonces, hay dos posibilidades. Continuamos con la votación porque ya habíamos empezado, el senador Castro ya se pronunció, sigamos tomando la votación, pero con el compromiso que como vamos a hacer consulta al Ejecutivo y reabrir el debate, para reabrir el debate en términos que decidamos qué entidad es la que tendría que preocuparse, si vamos a agregar algún otro elemento.
Entonces, ¿sí? Perdón, es que insisto en el tema reglamentario. Tendrían que suscribir, quienes están de acuerdo con la propuesta del profesor, suscribirla como indicación. Porque si no, no sé, por su intermedio, la señora secretaria, no sé si es posible que nos pronunciemos sobre indicación de la persona que no tiene facultades para presentar. No, senadora. Lo que la comisión tiene que abocarse es a indicaciones que se presentaron en tiempo y forma. Sí, esas son las nuestras. La propuesta del profesor es una, como dijo la presidenta al principio, es solamente consultivo, o sea, es como para dar ideas iluminadoras, vamos a usar esa expresión. Pero lo que se vota son las indicaciones que se presentan. Entendimos eso, pero lo que la consulta que hace la senadora Muñoz, secretaria, que yo entiendo, es que en caso que algún senador le pareciera muy bien la propuesta que hace, sí la tendría que teóricamente suscribirla como indicación de él y presentarla, pero yo no sé en tiempo y forma. Por supuesto, presidenta, pero tendríamos que solicitar que se abra un nuevo plazo de indicación. Tendría que ser un nuevo plazo de indicación, por eso iba a terminar la frase. Entonces, eso es posible que nosotros, digamos, como vamos a tener algunos pendientes, no es dramático, digamos, tener un nuevo plazo de indicaciones, porque obviamente tenemos algunos artículos bien de fondo pendientes y que en ese sentido no es problema. Lo que yo creo que sí corresponde es que nos sigamos pronunciando sin perjuicio que vamos a tener conversaciones pendientes que ya sabemos por consultas al Ejecutivo respecto a determinadas atribuciones o competencias y ahí evidentemente que hay plazo que se abrirá para hacer cualquier otra indicación futura. ¿Habría acuerdo de continuar? ¿Sí? Senadora Muñoz. Estoy de acuerdo en continuar, presidenta. El único tema es que hago una consulta de reglamento o de facultades que nosotros tenemos, porque dice la propuesta o la observación que hace el profesor, dice, esta estrategia debe ser desarrollada de la manera más participativa por el Poder Ejecutivo. Sí. Eso no tenemos facultades nosotros para pronunciar, ¿no? Y cualquier indicación que se haga a posterior tendría que considerar si esto es posible que nosotros lo incorporemos en la indicación. No, tal como está ahí, nosotros no podríamos hacerlo por otro lado, al suscribirla. Aunque el profesor recogió sustantivamente la parte de la indicación que yo presenté, desde la letra H de mi indicación hasta la letra I, no está incorporada en la propuesta de él. Entonces, en mi opinión, empobrece un poco si uno asume esta indicación. Sí. Se despobla de varios factores que yo consideré importante y que los recogimos del debate de esta comisión. De la H hasta la I no están, en mi opinión, recogidas en la observación que hace el... Y yo asumo su propuesta de que continuemos la votación. Muy bien. Entonces, presidenta, Sigamos. continúa la votación. Senadora Ebensperger. Está en votación la indicación 5A. La de la senadora Muñoz. La de la senadora Muñoz, exactamente. Yo quiero fundamentar mi voto. Yo, no obstante, en términos generales, estar de acuerdo, como la van a votar ahora, la tengo que rechazar porque yo creo que precisamente comparto, primero, que falta un sujeto activo que realice a quien se le entregue, entendiendo que eso no es facultad nuestra, y lo mismo me pasa con las letras H y principalmente la letra I y la J, en que creo que esas pueden ser atribuciones exclusivas del Ejecutivo. Por lo tanto, voto en contra de la indicación. Senadora Proboste. Presidente, a mí me parece que el esfuerzo que ha hecho el profesor recoge de forma parcial lo que era la indicación de la senadora Muñoz originalmente. Y creo que efectivamente la senadora lo que hace en su indicación es cuidarse para que no sea declarada inadmisible. Yo encuentro en razón a lo que aquí se ha expuesto por parte del senador Galilea, en donde se dice, bueno, pero esto puede ser simplemente retórica al establecer que debe existir una estrategia, pero no se le asigna a quién. Y en ese sentido, como tenemos la esperanza en que con posterioridad se establezca que sea alguna repartición, no voy a decir defensa, puede ser otro, obviamente que se le va a encargar la definición de esta estrategia, por eso me parece que es un importante aporte la indicación y voto a favor de la indicación de la senadora Muñoz. Senadora Muñoz. Voto a favor, pues Ya fundamentó. Sí. Yo voy a votar a Presidenta. favor y brevemente voy a decir que efectivamente ha recogido bastante de lo que fueron invitados y diversas opiniones que recibimos en la comisión y en ese sentido creo que complementa bien y amplía, digamos, y perfecciona el articulado, está bien. Y queda claro entonces que hay tema pendiente de
que tiene que tener efectivamente una entidad que ejecute esto, no puede quedar en la ambigüedad y eso va a quedar en la consulta. Y yo quería justamente destacar que sí, en la reacción del profesor, digamos, en sus comentarios, que no son las indicaciones, nosotros tenemos que pronunciarnos, pero de todas maneras, efectivamente, es ambiguo decir de la manera más participativa posible. Tiene que ser mucho más preciso qué entidad del Ejecutivo es la que se hace cargo. Y yo comparto un poco que probablemente ya estamos transitando, esto es una observación que yo hago, por lo demás fue aprobado por la sala, aprovecho de un minuto decir de que fue aprobado por la sala, lo planteó nuestra presidenta saliente, de que el mensaje que tiene que ver con la zonificación o ordenamiento de zona costera va a pasar también a esta comisión una vez que termine en medio ambiente. Y uno de los planteamientos que hace el Ejecutivo, que es una innovación, es que justamente se traslada a la responsabilidad al Ministerio de Bienes Nacionales desde el Ministerio de Defensa. Y lo digo para tenerlo en consideración en un momento dado porque es bastante atingente y qué bueno que lo solicitamos porque de alguna manera, por supuesto, que se cruza con lo que estamos viendo. Si estamos hablando de plantas desalinizadoras y borde costero. Bueno, entonces a favor. Resultado de la votación. La indicación 5A resultó aprobada por 3 votos a favor y 2 en contra. Presidenta, entonces, las indicaciones que están en la página 7 de la senadora Ebensperger, como estaban dirigidas, ¿usted las retira? Las retiro esas dos, Ya. las 6 y las 7. ¿Está la otra? Sí, la última indicación al artículo 2 del senador Bianchi, que propone incorporar un inciso nuevo, que diría: la referida estrategia será definida a partir de un proceso participativo que incorpore consulta a las comunidades y entidades que tengan un interés afectado realizado en cada región del país que tenga acceso al litoral. En votación. Senador Castro. Sí, me parece bien. Senadora Ebensperger. Rechazo. Lo rechaza. Sí, pues ya está. Senadora Proboste. A favor. Senadora Muñoz. Presidenta. A favor. Aprobada la indicación por 4 votos a favor y 1 en contra. Muy bien. Yo no sé si vamos a alcanzar a continuar. Todavía podemos ver alguna indicación más. La indicación del artículo 3. Presidenta, el artículo 3 aprobado en general es el que modifica el decreto con fuerza de ley 340 sobre concesiones marítimas. Aquí la primera indicación es de la senadora Ebensperger, que propone suprimir el artículo 3. Y luego ya vienen otras indicaciones que van al detalle. ¿Ponen en discusión la primera indicación, Presidenta? ¿En general? Ya, perdón. Ya. Leo el texto que se aprobó en general. En general. Sí, modifícase el decreto con fuerza de ley sobre concesiones marítimas del modo que sigue. Primero, agrega en el inciso 1 del artículo 3, que el texto vigente está en la primera columna, la siguiente oración final: los solicitantes de agua de mar destinada al funcionamiento de plantas desalinizadoras deberán señalar la cantidad de agua que requieren expresada en litros por segundo y justificar su finalidad. En el número 2, incorpora... Yo retiro la indicación. Ya. ¿Usted retira su indicación? Perfecto. Ya. Retirada la indicación número 9. Retirada. Sí. Y en el número 2 de esta modificación al decreto con fuerza de ley 340, se incorpora un artículo 3 bis nuevo al decreto con fuerza de ley, Sí. que diría: siempre prevalecerá el uso para el consumo humano, doméstico y el saneamiento y para la mantención de un caudal ecológico en los acuíferos. Claro, eso es lo que ya está aprobado en general. Sí, eso es lo que está aprobado en general. Muy bien. La senadora Ebensperger retiró la indicación número 9, que proponía Tendríamos que ir suprimir a la este décima, artículo. entonces. Sí. Luego, al número 1, el senador Galilea propone sustituirlo por el siguiente: agregas en el inciso 1 del artículo 3, después de la locución cualquiera que sea el uso, que está subrayado en la primera columna, la expresión y aprovechamiento. Agregar. Senadora Muñoz. Tanto la 10 como la 11, del senador Galilea como el senador Castro, podríamos dejarla pendiente a la luz de la conversación que tengamos sobre Yo el creo. primero. Sí, Sería- no, vamos a sería más meterlo en adecuado. el tema de aprovechamiento. Ya. Lo vamos a hacer y lo vamos a dejar hasta ahí.
Sí, Perfecto. es lo más razonable porque tenemos una conversación pendiente. Así que muy agradecidos y por haberse cumplido la objeto de esta sesión, se levanta. No terminó. Acaba de terminar, gobierno.